Platicar con Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Yair, muchas gracias por tomarnos la llamada. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, el público de La Laguna saluda. Y la verdad es que pues muy contentos de poder hablar sobre este tema. Contentos porque creo que es una obligación y un compromiso estar hablando de manera constante sobre el tema de seguridad, porque lo decíamos en la introducción del espacio, no somos producto terminado. Esto es un proceso que siempre está en construcción y que tenemos que estar siempre atentos. Gracias, Yair, entonces, por la presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. A tus órdenes siempre. Gracias. Bueno, durante la discusión del dictamen para expedir la Ley de Guardia Nacional, el diputado federal Ricardo Mejía Verdeja defendió la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero también aprovechó la tribuna para cuestionar el modelo de seguridad de Coahuila y mencionó ahí algunos nombres de las cabezas de los cuerpos de seguridad en Coahuila, diciendo que eran los que mandaban y que había pues una paz narca, como se dice en nuestro estado. Que es muy importante para nosotros la evaluación que hace México Evalúa en relación al tema de seguridad en Coahuila, que conocen bien. Claro. Nosotros hemos construido, es decir, desde México Evalúa, hemos construido un instrumento que permite ir monitoreando mes a mes el comportamiento de la violencia homicida. En un principio utilizábamos el valor de la variable homicidios dolosos. Sin embargo, notamos muy rápidamente que esta variable es insuficiente para diagnosticar la violencia homicida que experimentan las entidades federativas, y en ese sentido es que decidimos agregarle otros delitos para ver si así podíamos capturar de mejor manera una radiografía de cómo se comporta la violencia homicida. En esta última edición consideramos homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. Aún haciendo este agregado, la verdad es que Coahuila sale pues bastante bien. De hecho, Coahuila sería una de las entidades federativas que integran el corredor del Golfo, que se ven, pues, digamos, claro que coexisten con ciertos niveles de conflictividad social y de violencia homicida, pero comparativamente contra el resto del país son entidades federativas que administran de forma relativamente exitosa sus disputas criminales. En ese sentido, me gustaría comentarte dos cosas que identificamos en este último reporte. Primero, los 5 estados con las tasas más altas de violencia homicida son Baja California, Sinaloa, por supuesto, Morelos, Tabasco y Quintana Roo. Tabasco es una de las entidades del corredor del Golfo mexicano que no tiene un balance positivo. De ahí en fuera, Veracruz, Tamaulipas, etcétera, sí tienen balances positivos. Mientras que los 5 estados con las tasas más bajas de violencia homicida fueron Yucatán, Tlaxcala, Coahuila, Durango e Hidalgo. Sí, Yair. Bueno, si me permiten continuar. Por favor, sí, es que estamos muy atentos a todo lo que nos estás diciendo, porque sí, claro, es muy importante. Perdemos de vista las cifras, nos estamos acostumbrados al manejo de cifras y ustedes nos las proporcionan. Seguimos entonces. Claro, comparativamente, es decir, si comparamos enero-mayo de 2024 contra enero-mayo de 2025, son 5 los estados que reportan el mayor incremento. La sorpresa de nadie es Sinaloa, pero está Ciudad de México, Nayarit, Chihuahua y Puebla. Mientras que las 5 entidades federativas que, reitero, comparando enero-mayo de 2024 contra enero-mayo de 2025, las 5 entidades que lograron una mayor reducción fueron Zacatecas, Campeche, Coahuila, Chiapas y Nuevo León. Reitero, otra vez, Coahuila pues aparece como una de las entidades que mejor administra su conflictividad o disputa territorial de las organizaciones. Yo no puedo llevar el argumento tan hasta allá, es decir, hablar de una paz narca, pero sin duda pareciera que hay un modelo distinto de lo que ocurre en otras entidades federativas y que eso les permite administrar niveles más o menos aceptables de violencia homicida.
Yair, hablando de las cifras, en algunas ediciones del informe denominado Fallas de Origen que ustedes recurrentemente están actualizando, y lo platicamos en algún momento, había estados del país cuyas cifras de violencia pues quizá no eran confiables porque no tenían bases de datos bien integradas y demás. ¿Esto en los últimos años ha cambiado? Es decir, ¿se ha venido corrigiendo eso? Pues aún hay fallas, limitaciones institucionales en las fiscalías, justo para capturar estos delitos. Por eso es que en esta ocasión ampliamos el catálogo de delitos con el cual íbamos a conformar este estudio. Uh-huh. Sabemos de las debilidades institucionales, pero lo interesante es que pese a estas debilidades institucionales y pese a que se agregaron 4 delitos más, Coahuila sigue teniendo un balance positivo. A diferencia, por ejemplo, de Zacatecas o de Jalisco, que habían venido mostrando comportamientos muy positivos, pero cuando abrimos el catálogo de delitos a utilizar en esta investigación, pues entonces ya Zacatecas aparece con un balance negativo y Jalisco con un balance regular. Okay. Pero a Coahuila no le pasó eso. Coahuila se mantuvo con valores bastante aceptables de la violencia homicida. Uh-huh. Ok. Hay aquí una situación también que se ha venido señalando desde hace algunos años, Jair, por ejemplo, por lo menos desde 2019, cuando cerró ese año previo a la pandemia, se decía que los delitos que más estaban preocupando, la propia Fiscalía, las corporaciones estatales lo señalaban, era la violencia familiar, principalmente, que después vino la pandemia y lamentablemente se siguió detonando ese ilícito. Y el tema del narcomenudeo, se ha dicho que hay más carpetas abiertas por narcomenudeo, y que es porque se investiga más este delito, que porque se denuncia más, que porque se detienen a más personas. Y sin embargo se señala que no hay grupos delictivos actuando en la entidad. ¿Cómo se pudiera entender esa relación de que el delito del narcomenudeo se ha incrementado, tiene un número muy significativo de carpetas de investigación abiertas, pero la narrativa de la autoridad es que no hay grupos delincuenciales acá? ¿Cuál sería la lógica de ello con las cifras que ustedes revisan? Tú lo pones en la lectura correcta, en realidad. La narrativa es una, pero los hechos son otros. Y los números hablan. El narcomenudeo, sí, es cierto que el narcomenudeo es un negocio, un mercado ilícito que permite pues justamente la venta de droga. Pero la realidad es que termina siendo o cumpliendo una función adicional dentro de cualquier organización criminal. El narcomenudeo significa que uno va controlando calle a calle ciertas zonas, por eso pueden operar, de otro modo no operarían. Entonces, claro, la narrativa es interesante e importante, pero los datos son, la evidencia es lo que debe guiar nuestro actuar. Me parece que el gobierno del Estado puede decir ello, pero los datos reflejan que sí hay organizaciones que están pues tratando de capturar estos mercados ilícitos. Ahora bien, ese es el mercado ilícito que más debería preocuparnos, el del narcomenudeo. Me parece que, por lo que se ve en otras entidades federativas, hay entidades cuya presencia de organizaciones criminales hace que tengan que lidiar con delitos como la extorsión, que me parece que lastima mucho más a las economías familiares y la actividad empresarial. El narcomenudeo es grave, sí, sin duda, pero no es el delito que más lastima al ingreso familiar o Claro. o el bienestar de las personas. Sí. Pero, Jair, pero algunos podrían pensar que puede ser el inicio de algo mucho más grave, es decir, que del narcomenudeo se pase a la pelea franca por las plazas, y que los grupos delincuenciales en algún momento dado, que son los que distribuyen la droga, pudieran enojarse porque finalmente las tienditas, como se les conoce, o los puchadores, como se les conoce, pertenecen entonces o hacen sus compras con quienes trafican con las drogas. Sí, por supuesto, que no se me malentienda, no estoy diciendo que no haya que combatir ese delito,
pero, digamos, el delito que hoy está administrando la autoridad, un delito que lastima menos el ingreso familiar y el bienestar individual de las personas. Sin embargo, como bien señala, es un delito que de no combatirse y contenerse puede derivar en el empoderamiento de las organizaciones y llevarlas a disputas mucho más violentas, ¿no? Como tú mencionas. Hasta ahora no es el caso, incluso si tú se me permite, si comparamos el comportamiento de los 4 delitos que mencioné que integran este estudio, podemos ver que Coahuila no tiene ningún comportamiento anodino. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en Zacatecas reporta 92 casos de homicidio doloso, pero tiene 134 personas desaparecidas y 141 víctimas de otros delitos contra la vida. Es decir, pareciera que la violencia entonces homicida genera víctimas que no se integran al homicidio doloso, pero que en otros delitos son muy altos. Es decir, ahí pareciera que se están concentrando estos casos. En el caso de Coahuila no se ve este comportamiento anodino o de debilidad institucional. Bueno, eso es importante destacarlo. No, recién el fin de semana se ha detectado pues un grupo delincuencial donde se han detenido a 11 personas, pero también se han detectado una cantidad importantísima de combustible bajo los términos estos del huachicol, ¿no? Una cosa lleva a la otra, Yair, o tenemos que ser francos como para suponer que no todos los delitos tienen un mismo origen, es decir, los grupos delincuenciales que como tal conocemos bien en este país. Bueno, creo que no existen las sociedades sin crimen, eso me parece es un punto importante, ni en sociedades de países con economías más desarrolladas que la mexicana existen las sociedades sin crimen, porque hay una multiplicidad de factores que empujan la actividad criminal. A veces puede ser la pobreza y la desigualdad, pero también hay razones de prestigio social que empujan a las personas a la comisión de un delito. Entonces, bueno, al reconocer esto, tenemos que decir que, dado que no hay sociedades sin crimen, vale la pena evaluar cómo se comporta el crimen para identificar cuál es el que más lastima a las personas. Y creo que es muy distinta la violencia delictiva que administra Coahuila, que administra Sinaloa, por ejemplo. Estoy usando un ejemplo extremo, pero es una violencia muy distinta. No es que tengamos que priorizar, pero cierto es que la autoridad, la mexicana y la de cualquier sociedad, tiene que priorizar el catálogo de delitos que persigue. Es decir, ¿qué nos interesa más? ¿Tener policías persiguiendo gente que se fuma cannabis en vía pública, o nos interesa más tener a la autoridad persiguiendo el delito de extorsión, reitero, o de secuestro o de desaparición de personas? Hace una pregunta el auditorio que siempre coloca los temas importantes sobre la mesa, que me parece que hay que atender, Yair, si nos ayudas a contestarle. Dice, ¿este estudio no arroja una manipulación de los desaparecidos por homicidio doloso? Es decir, que sustituya al homicidio doloso por desaparecidos, esto para efecto de reducir estadísticamente el delito del homicidio y modificar de esta forma la narrativa de la violencia, porque la violencia principalmente se mide o se percibe en base al homicidio doloso. Muy buena pregunta. A ver, el gobierno federal está evaluando su estrategia de seguridad con una variable, el homicidio doloso. Con esta variable, el gobierno federal sale a decir que están teniendo logros, que hay una reducción, es decir, que el país está pacificando con esa variable. Nosotros, al agregarle a la variable de homicidio doloso, homicidio culposo, personas desaparecidas, feminicidio y otros delitos contra la vida, lo que vemos es que no necesariamente hay una clara tendencia a la baja y que, por el contrario, hay zonas del país que se están incendiando, como es el noreste mexicano. Hablar de una manipulación intencional, pero eso el estudio no lo refleja. Que sí refleja, reitero, que si abrimos la baraja de delitos a considerar, entonces sí vemos que no necesariamente hay una tendencia a la paz,
sostenida en el territorio, y que por el contrario, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, como Michoacán, Tabasco, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, Morelos, Colima y Zacatecas, que ante hoy tienen una tendencia a la baja. No es suficiente para cantar victoria o echar las campanas al vuelo, porque en cualquier momento podrían pasar a tener balances muy negativos y pasar a integrar el cuadrante donde está Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Querétaro. Lo mismo, una llamada de atención para las autoridades de la Ciudad de México, de Nayarit, de Puebla, de Durango, de Aguascalientes, de Hidalgo y de Jalisco. Ahora, ¿podemos confiar en... Ustedes toman, México Evalúa las estadísticas oficiales como, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Como referente, claro. La pregunta es, ¿podemos confiar en las cifras oficiales? Pues podemos tener todas las críticas al respecto, no obstante, son las cifras que hay. Necesitamos un punto de partida para comenzar a diagnosticar la violencia homicida y pues qué mejor que contabilizar con los datos oficiales, porque no podría construirse de otro modo, no podría construirse con base en fuentes abiertas, porque no todos los homicidios dolosos llegan a los medios, pero suponemos que todos los homicidios dolosos llegan a las fiscalías estatales. Sí, acá no es una precisión en relación al comentario. Yo lo que quiero decir es que si la manipulación de datos la hace el gobierno federal, no el estudio. Del estudio, mis respetos, que ustedes hacen un trabajo muy profesional y muy dedicado. No, claro, yo no lo tomé de ningún otro modo. Pero no es posible saber si la autoridad tiene una manipulación intencional. Es posible, el estudio da cuenta de ello, es posible identificar comportamientos extraños en cómo se catalogan los delitos. En el anexo, si tu auditorio gusta revisar el estudio de violencia y pacificación, para el de mayo de 2025, en el anexo hay una tabla donde se pueden identificar comportamientos extraños sobre cómo se catalogan delitos que atentan contra la vida. ¿Eso significa manipulación intencional? Eso no se sabe, pero quizás falta de pericia, es decir, falta de capacidades institucionales para catalogar los delitos. Por eso vale la pena ampliar el catálogo de delitos que integran esta vez este estudio, porque nos deja ver otras cosas, en lugar de solamente el homicidio doloso, que reitero, es el indicador con el cual el gobierno federal está evaluando su estrategia de seguridad. Claro, por supuesto. Jair, un comentario final, una conclusión. Calificar de bien, mal, bueno, regular, me parece improcedente una situación como la que hoy se comenta. ¿Nos podría hacer una evaluación sin llegar a las calificaciones o descalificaciones de lo que se está haciendo principalmente en Coahuila? ¿Perdón? De lo que se está haciendo en Coahuila, ¿podrías darnos un comentario final? Sí, reitero, creo que hay una administración de la criminalidad en la entidad, por eso un balance positivo, por eso no está en el caso de Zacatecas o de Jalisco que mencioné, ese haber ampliado el catálogo de delitos, es decir, hay algo que se está haciendo bien. ¿Está haciendo todo bien? No. ¿Estamos en el punto óptimo? Sin duda tampoco. Pero cierto es que la entidad no tiene la conflictividad que, ya lo pensemos en el noreste mexicano, que tiene Querétaro, que tiene Tabasco, estas entidades que pareciera que están al borde de entrar a una espiral de violencia, que por supuesto no es favorable nunca para la población. Coahuila se ve con un panorama mucho más estable. Muy bien. Pues es algo que se tiene que trabajar todos los días, ¿cierto? No es un producto terminado nunca. Muy bien, Jair, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto haber tenido a México Evalúa a través de tu voz en este espacio de contextos. Gracias a ustedes y a sus órdenes siempre. Gracias, Jair. Jair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Hablamos sobre seguridad en Coahuila. Cómo es que ha funcionado este modelo que se ha impuesto y, bueno, propios y extraños lo califican positivamente. Y ahí están las cifras, pues.